En el primer tema del disco suena una frase de Facundo Cabral toda distorsionada que casi ni se entiende, pero que dice: si yo te hablo todo el tiempo de lo que odio, vos no me vas a conocer a mí, vas a conocer a mi enemigo. Muy buenas a todos, ¿qué onda? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva emisión de USM, el podcast de música nueva de Rocktails. ¿Qué te parece, Tincho? ¿Y qué te Séptima parece? temporada, con imagen, vía YouTube. Llegamos hasta los rincones más recónditos del algoritmo. Increíble. En esta temporada del podcast. Mi nombre es Manu Maschi. El mío es Martín Guazzaroni y hoy estamos acá reunidos en esta especie de asamblea de a dos. La asamblea rocktailera Clásica. No está muy lejano de esto. No, Tampoco. falta una sola pata. Una sí. sola pata de esta mesa. Sí. Para hablar de un disco que nos gustó mucho y es algo que siempre nos motiva a hacer esta clase de USM en el que dedicamos todo el episodio, probablemente que sea más largo que incluso que escuchar el disco, pero bueno, hablar y traer los pensamientos y los análisis que tenemos sobre una obra. Edición full álbum, ¿no? Así le llamamos. Edición full álbum. Así que si les gustó mucho, por ejemplo, Hijo del País, de Brooke Carry, han llegado al lugar correcto. Vamos a hablar largo y tendido del disco, lo vamos a analizar durante un tiempito y meternos en recónditos lugares de este disco tan lindo que ha sacado nuestro querido Carrito Boy. Sí, vos decís nuestro querido Carrito Boy porque nosotros nos gusta mucho y lo seguimos, pero hagamos un breve raconto así de quién es Brooke Carry o Manuel Peña o Carrito, como le decimos. Le vamos a decir Carrito porque creo que como más lo tenemos. A mí es el que más me gusta. De todos los AKAs de Carry, Carrito. Sí. Es Estos el que artistas más me quedó. modernos que tienen muchos nombres. Sí, además porque creo que viendo cómo se desarrolló artísticamente Brooke Carry, creo que va más para el lado Carrito de la situación. Creo que va bien por ahí. Sí. A ver, tendríamos que remontarnos, para los que llegaron acá y no saben ni quién carajo es Brooke Carry, habría que remontarse a antes de la pandemia, digamos, 2018-19 creo que es. Primero él juntándose con Quentin, ¿no? Empiezan a rapear juntos. Después se suma Dillom y ahí está la TBB, ¿no? De Broke Boys. Talent Broke Boys. Y ahí medio que empieza el caldo, después con muchos más artistas que se van a sumar y un desarrollo que no vamos a explicar ahora, que termina desembocando en Bohemian Groove, la Rip Gang, el gran éxito de Dillom y el desarrollo de todos los artistas que estaban también en este colectivo artístico. En algún momento publicaremos el documental que hicimos sobre la Rip Gang, la génesis de Bohemian Groove y todo eso, pero todavía está ahí guardado. Solamente está en las oficinas de la Universidad de Buenos Aires. Dando vuelta eso, con un 10. Ahí, con un 10 marcado, no pero eso. Quizás muchos lo hayan conocido más. Él tiene como un recorrido más por el trap y el hip hop, digamos, en esos años. Y creo que muchos lo habrán conocido más en la etapa más reggaetonera, creo yo, que es la de Buenos Aires Motel, ¿no? Claro, su primer disco así como... Así es, su primer disco y sobre todo con Orgánico, ¿no? Que es el tema que saca con Dillom. Ese culito es orgánico. Flow satánico, temazo. Temazo de Brooke Carry. Que además dicen que Dillom mismo pidió como, quiero estar en este tema. Yo también quería estar. Quiero que lo grabemos. Y ahí es como que empieza al menos la carrera que muchos conocen con Buenos Aires Motel en año 2023. Exacto. De ese año estamos hablando. Antes, como decías, era como, o al menos yo lo tenía relacionado más con el trap y con una cosa muy autotuneada, Brooke Carry, como cosas medio en inglés, una búsqueda que por ahí en Argentina todavía no sonaba tanto, que era como un trap, pero medio que sonaba, no sé, medio latoso, medio mal, la instrumental, ¿viste? Como medio, no sé si SoundCloud o medio un flash así. Y de hecho él, cuando hicimos uno SM, nos dijo que había proyectos anteriores de él que los buscamos y son así como todavía más experimentales y más trash en ese sentido. Como más difícil de entrarle, al menos en el contexto en el que salió. Capaz ahora por ahí sería otra la historia. Totalmente. Con ese material. Y además hay que pensarlo, creo que dentro de la Rip Gang, a él hay que pensarlo como el más Zetangana de ellos. El más cercano a Bad Bunny en la búsqueda musical, en ciertas cosas. Sí, total. Digo, tensando la cuestión, no digo que sea igual, pero
quizás hay que enfocarlo por ese lado. Sí, y el que siempre tiene como una conexión medio... me hace acordar un poco a ICA, como siempre hay una conexión con Buenos Aires. En su obra, totalmente, en su cosa, con su ciudad, con su territorio. Ahora por ahí no es Buenos Aires, aunque siempre está presente la ciudad. Sí. Por ahí se distancia de ella y toma perspectiva, pero siempre su territorio, su gente, su lugar, es como que tiene un lugar de protagonismo en su obra, y me parece también se destaca como en ese grupo de artistas de que el territorio está ahí como presente. En Buenos Aires Motel, hasta la estética remitía muy al viejo Buenos Aires, sí, veíamos como un edificio antiguo, ¿no? Y esos hoteles de Constitución, ¿no? Como claro, esas zonas, de esos barrios así. Sí, totalmente. O remitiendo, no sé, a San Telmo, la ciudad vieja, ¿no? A la parte vieja de Buenos Aires. Después de Buenos Aires Motel sale Buenos Aires Motel La Suite, o BAM La Suite, que ahí ya se empieza a meter un poco más en... Aparece como la canción un poco más clara, me parece, en ese EP, que es como una suerte de continuación o cola de Buenos Aires Motel. Hay un tema con Daniel Melingo, ¿no? Encarado por el lado más tanguero de la cuestión, que está muy bueno. Me odio, creo que es el tema. Hay un tema muy lindo con el Mala Mía también, que tiene como una cuestión más cancionera. Y creo que ahí Carritos se empieza a meter... O se empieza a parecer un poco más al Carri que vamos a ver ahora. Sí. Después de La Suite, creo que fue el año pasado o el anterior, que sale Río de la Plata. Río de la Plata salió hace poco más de un año y medio. Claro, salió durante 2024, claro, fines de agosto. Ahí está, fines de agosto del 24, que ahí es donde grabamos el USM, que pueden, la entrevista que pueden escuchar, que hicimos junto a él. Muy linda y muy amable, Carri, en recibirnos en su casa. Sí, que de hecho llegamos a su living y tenía algunos libros o alguna cosa del Facundo. Sí, claro. Había como algunas cosas que estaban pintando un poco de qué se trataba en lo que se estaba metiendo, lo que estaba estudiando, o bueno, dijo que estuvo como estudiando mucho, sumando horas culo-silla para este disco, y ahora haciendo un poco de memoria, había un poco de eso. Sí, el proceso de Hijo del País parece que fue un proceso largo que llevó varios años, y creo que nos ubica también en ese momento. Río de la Plata es un EP de 3 temas en el que yo siento que musicalmente y en el concepto se va acercando Hijo del País, si bien la perspectiva es como súper porteña y de reflejar no solo algo de la idiosincrasia porteña, ponele, o de Buenos Aires, sino también musicalmente acercarse, ¿viste? De otra manera, sobre todo por los samples que utiliza, o la búsqueda musical que a veces remite a, bueno, Buenos Aires Bronca como inspiración de SP, por ejemplo, pero también la aparición de samples o de música brasilera o de música que remite al Río de la Plata. Bueno, como que ahí se empieza a ver, ¿viste? Y la guitarra criolla aparece. Claro, la guitarra criolla, sí. Bueno, y también el mensaje, la música con un mensaje... No sé si es mensaje político, pero también como que es muy importante el mensaje que tiene su música. Ahí está el tema Montonero, que en vivo es un tema que explota totalmente, el que bardea a Milei, digamos. Sí. Y que también muestra a un Carri distinto, ¿no? En ese sentido, como más comprometido, no solo por lo político, sino con una forma de ver el mundo, ¿no? Sí, total. Como me paro en una forma de ver el mundo que es esta. Como decidido. Claro, más allá de lo que diga específicamente del contexto en el que estamos viviendo. Después de este EP salen un par de single más, por ejemplo, Tradición, sale, que fue ya como la pista de por dónde iba a venir Hijo del País. Creo que sale a mitad del año pasado, o a fin, ahora no me acuerdo cuándo salió, pero fue durante el año pasado, durante 2025. Y ahí nos encontramos con algo que ya pudimos ver en las redes de Carri, que era Me fui al campo, ¿no? Sí. Me fui al campo a hacer un disco. Al menos es lo que uno podía ver, ¿no? Al campo o a un lugar fuera de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No voy a decirle el campo a eso. Para un porteño el campo puede llegar a ser Moreno. Exacto. Paso del Rey, ¿no? Sí, total. Lo digo como porteño, ¿eh? Sí, total. Que está mal, pero no es el campo eso, pero bueno. Para cada uno el campo está donde está. Se entiende que la inspiración venía por ese lado, ¿no? Con irme de la ciudad y buscar por otro lado, sumado a la lectura y al empaparse de otras cosas. Y ese es el camino que nos conduce a Hijo del País. Claro. Que es el disco que sale ahora en 2026. Pero creo que es un camino bastante... no sé si claro, pero como lógico o razonable, que tenemos ese disco que hablábamos de Buenos Aires Motel, que se mezcla el reggaetón con la ciudad,
con nuestra ciudad. Claro. Como que se le fueron sumando Río de la Plata, que bueno, también es más cancionero, si se quiere, y Río de la Plata es caótico también, es medio, aparece mucho el fuego y dónde mierda estará el futuro, y como algo como bastante... de no saber dónde ir, ¿viste? Como se están quemando las cosas, la ciudad es un quilombo, no sé, no me encuentro. Y algo muy, muy de época en lo que está viviendo la sociedad, y también, bueno, en un mensaje más existencial, si se quiere, o filosófico, ¿no? De por dónde viene la mano. Y este disco... Bueno, después también leyendo algunas entrevistas o viendo algunas entrevistas de Carrie o charlando con él cuando tuvimos la oportunidad en la preescucha del disco, claro... Él dice que dejó de, o como que tuvo un clic o tuvo una cuestión de querer dejar de marcar lo malo o de criticar para poder hacer cosas que él lo pone en un concepto de lo bello, cosas bonitas o cosas lindas o lo bueno o como... No sé si podemos analizarlo de lo bueno, lo bonito, lo que sea, sino como siento que es algo más de algo de creación, ¿no? Como en vez de hablar o criticar lo que ya está dado en este mundo, sino como, bueno, a ver qué le puedo aportar yo, qué idea puedo aportar yo a este mundo para transformarlo, para que sea más bonito el mundo, no sé si lo mío, sino como... Y hay algo del punto de vista que es como la clave. Ahí, ¿no? El punto de vista es, estoy en Argentina y todo lo que sucedió en este país para que... Y lo que sucede, ¿no? en todo el ancho y largo del país, artísticamente, en cómo son no sé, los paisajes, la música, la escritura, cómo nos contamos a nosotros mismos. Ese es el punto de vista para sacar este disco. Y hay algo que, antes de meternos a analizarlo, que creo que no es menor y vale la pena mencionarlo, es que sale en un contexto en el que, si bien no me animaría a decir que artísticamente hay varios artistas que se influyeron de una manera para que salgan este tipo de obras, pero que están saliendo discos que tienen como una reivindicación de lo nacional. Por un lado, el más fácil es hablar de Emilio J. Y su disco... ¿cómo se llamaba? El disco de Emilio J. El disco de Emilio J. La vida era más corta. La vida era más corta de Emilio J. Que, bueno, es como una refe más clara porque él viene del hip hop... se larga a hacer un disco que remite al folclore, ¿no? Sí, pero no solo al folclore, remite al pasado también. Remite al pasado. Que hay algo que medio como... Eso, la vida era más corta, como antes era mejor. Hay como algo medio así. Hay algo de eso, es Ahora verdad. lo vamos a charlar igual mejor. Y que, bueno, es como fácil entrarle por ese lado, pero también yo creo que hay que pensarlo, no sé, hay como una suerte de revivir del rock nacional, por ejemplo, también. En una parte de la movida medio under, no sé, el Fonso y las Paritarias, con esa suerte de reivindicación de lo nacional. Del rock nacional y de lo nacional en general. Bueno, Viuda Federal, un disco que salió ahora hace poquito, mezclado por Fonso. También tiene como eso, como que hay mucho, está dando vueltas. O no sé, La Grecia, Rey Bruja, mismo hasta Autos Robados, que es una banda que es más vieja, pero es como que trae de vuelta un espíritu de un rock nacional de otra época y reivindicarlo como nacional. Creo que está bueno enmarcarlo en ese contexto sin que se influyan directamente todos esos artistas. Totalmente, y no quiero dejar de mencionar solo porque yo creo que hay gente que tiene que ser mencionada siempre por la audacia, como Diosque, por ejemplo, que siempre ha traído cosas del norte. Totalmente. Como al indie citadino o a esta música nosotros que escuchamos que es más alternativa, que yo siempre lo trajo, y el disco de Feli Colina, que es... Totalmente, sí. Que en su momento hablamos con ella, hasta el UDSM que charlamos con ella. Sí, el Valle Encantado, ¿no? Un disco que tiene ya 5 o 6 años, creo. Sí, un discazo. Y que, no, 5 o 6 no, como un poco menos. Pero sí, pero que está en esa búsqueda totalmente, y ella también sacó EPs que van por ese lado. Ahora dentro de poquito sale un disco nuevo de ella, que imagino que va a ir también por esa búsqueda. Pero podríamos decir que en los últimos años... en la música nacional se está viendo algo de eso. O una búsqueda artística que tiene ese punto de vista o punto de partida, ¿no? A partir de lo nacional desenvolvemos un disco o el arte o la música. Sí, creo que hay algo muy interesante que hace Carrito acá, que es decir, bueno, me voy a poner a estudiar un poco, ¿no? Como voy a poner a leer qué escribieron otros artistas o qué pensaban otros artistas sobre el ser argentino. Totalmente. O sea, sobre la representación, y no solo la representación, sino el sentir. Porque eso, el sentir, ¿qué
qué compartimos como argentinos, qué nos hace sentir argentinos. Y creo que ese recorrido que él hace estudiando le sale bien porque lo que escuchás, hay data, y no solo hay data, sino como que hay lo argentino es la contradicción, dicen en alguna entrevista, entonces hay cosas contradictorias en el disco. Lo argentinos que nacimos en este territorio, entonces también se despoja un poco de todo, dice, bueno, por hacer esto y ser de Argentina, lo que estoy haciendo es argentino. Como que estudió también no solo el contenido, sino como algo de medio de las formas del hacer, ¿viste? Como... Sí, a ver, Argentina, lo dice Sarmiento en el Facundo. No leía a Martínez Estrada y su relato de La Pampa, pero imagino que estará presente eso. Es una tierra de grandes distancias, ¿no? Claro, distancias inmensas. Es lo primero que los europeos ven cuando llegan al sur de América. Es como, ¿cómo puede ser que te tardando tantos días en cruzar de tal lado al otro? Como vos decías, esas distancias nos unen, o sea, nos separan y nos unen de alguna manera. Y entender que esa distancia que parece separación y a la vez te termina uniendo, creo que es algo que está dando vueltas ahí en el disco. En este caso, Hijo del País, ¿no? De Broke Carry. Que si te parece ya nos metemos en el disco, Tincho. Un disco realizado como acostumbra Bohemian Groove, que es el sello que lo edita, distribuye. En este caso... hecho en equipo, ¿no? Digamos, porque Broke Carry, si bien es el artista principal que aparece acá, aparecen un par de nombres más, algunos viejos conocidos también del sello. Por ejemplo, Luis La Madrid, que ya trabajó bastante con Carry, produjo Buenos Aires Motel. Y no me acuerdo si él está en Río de la Plata también. Puede que sí, es uno de nuestros productores preferidos. Es uno de nuestros productores preferidos. También produjo, por ejemplo, o estuvo en el equipo de Por Cesárea de Dillom. Dentro del equipo también está el Mala Mía, que es el productor que más asociamos a Broke Carry, artista chileno, que tiene también en su linaje algo del folclore de ese país. Sí, claro. Y que estamos acostumbrados a verlo acompañando en vivo a Carrito, tocando la guitarra y varios instrumentos más, por ejemplo. Y aparecen otros nombres interesantes en el equipo. Por ejemplo, Coco Orozco, de Usted Señálemelo, guitarrista y también un personaje que tiene como su corazón cercano al folclore, ¿no? Hijo de un guitarrista folclórico muy famoso. Como que está en su esencia también el acercamiento al folclore. Claro. Y dos personajes que después vamos a hablar, pero que no conocíamos, que son... Ulises Feraud y Facundo Troube. Ulises Feraud en la producción y Facundo Troube, que aparece en la composición de algunos temas también. Dos santiagueños que les recomendamos buscar su música, que está muy buena. Hacen música en dúo. Sí. Están por sacar disco o lo que sea. Sí. De ahora en mayo le voy a decir los santiagueños porque su nombre no me sale. No me lo acuerdo, no me sale en francés. Ni Yo lo voy idea, a citar como Troube y Feraud como si fueran unos filósofos, ¿viste? Está bien. Que escribieron algo. Bien. Como Ortega y Gasset. Ortega y Gasset. Que es uno solo, pero bueno, va a ser Troube y Feraud para mí. La portada del disco, que seguro ya la han visto, y de hecho vi mucha gente que escuchó el disco en YouTube y que comentó que se vio atraída por la portada. Mira. Que para mí está muy interesante. Está bueno. Que de hecho, yo creo que con todo lo que dijimos sobre el disco antes de arrancar a hablar de él, yo creo que yo no me hubiera imaginado que iba a ser así la portada. No, claro. Del disco. Que vemos a Carrito ahí como perdido en la multitud, ¿no? Sí. Ese sería como una forma fácil de describirlo. Sí, después de escuchar el disco yo creo que está saliendo de la multitud. ¿No? Como que tiene esa cosa de... Tratando de escapar. Sí, claro. ves la portada, es potente la portada, no le había prestado tanta atención, pero... Sí. Su cara como en foco y el resto medio desenfocado, como si fuera una masa. Y en movimiento, ¿viste? En como movimiento. Cuando dijo Carrito que está el papá por ahí. Creo bueno. que ahí a la izquierda, a la derecha, ahora no me acuerdo. Y creo que está Javier Casalla ahí abajo, que toca el violín en varios temas del disco. Qué bien. Me gustan esos guiños, ¿no? De las portadas. Sí. Y bueno, había que sumar gente, ¿no? Es así. Bueno, y creo que ahí ya en esa idea que vos decías de estar escapando de la masa, creo que hay como una... Y en eso que comentábamos de que él hizo como varias escapadas a componer y grabar el disco. Creo que hay parte del espíritu de lo que se vive ahí o de los tópicos que se van a tocar en el disco, ¿no? Sí, total. Me voy de la ciudad para, no sé si encontrarme conmigo mismo,
Pero buscar algo más. Encontrarme con algo. Sí, con algo encontrarme más. con algo. Quizás con ser argentino, con ser el hijo del país. Bueno, yo creo que eso está en juego. O con salir del teléfono celular, ¿viste? O con tener relaciones que no estén mediadas por la story. Total. Ese movimiento primero, creo que hacia la música argentina o hacia los artistas argentinos es algo muy interesante y muy bueno, porque siempre el movimiento histórico de todas las disciplinas, no solo de las disciplinas artísticas en nuestro país, es desde las periferias o desde las provincias o desde los otros puntos del país hacia Buenos Aires, y mirarlo eso siempre como un faro. O sea, Buenos Aires siempre es el lugar soñado de un artista o de cualquier profesión, donde suceden las cosas, donde está tu oportunidad para brillar, para ser una estrella en el país, incluso para ser una estrella internacional, ¿no? Como que tenés que siempre mudarte a Buenos Aires, o sea, tener ese camino. Y esta cosa artística a la inversa, como decir, bueno, me tengo que ir de acá para poder romper con cosas y demás, me parece que estimula mucho. Y de hecho estamos viviendo, sobre todo en el hip hop, muchos artistas de la Patagonia, por ejemplo, que están sonando acá y que están siendo de la gente que más... Dolly Flaco, por ejemplo, que están haciendo cosas muy lindas desde allá hacia acá. Obviamente ahora están más acá que allá. Pero siento como que hay algo que un artista porteño, un artista de acá, haga ese camino inverso, llama, invita y dice como, che, ojo, en cada lugar hay cosas. En cada lugar uno se puede encontrar con ritmos, con cuestiones e inspiración. Sí. Que me parece que está muy, muy piola. Más allá que no se haya ido a hacer un retiro en el medio de la selva, ¿no? Sí. Además, yo entiendo que más allá... Es ideológico. No es que me voy al campo, sino... De hecho, Carrie lo dijo en alguna entrevista, que a mí me influye el contexto a la hora de hacer un disco o algo así. Me fui a un lugar tranca también. Total. Creo que está eso. Total. Dijo él sobre este disco: Hijo del país es la primera vez que siento que piso tierra firme, es mi forma de volver a la raíz y pasarla por el filtro de mi vida. No es un disco conceptual, sino documental. Algo loco, ¿no? Ya está propuesta. La historia se fue armando a medida que me encontré con las personas que forman parte del disco. Parte de un lugar de soledad y se transforma en un proceso de apertura, de reflejarse en el otro, interpelar y cambiar, ¿no? Bueno, un disco documental, algo que, a ver, uno tiende a pensar más como conceptuales los discos, ¿no? Y que aparezca la idea de documental, por ahí te puede cambiar la forma de escucharlo. A mí no me la cambió mucho, la verdad, pero... Sí, yo es algo que sinceramente lo documental no lo entiendo bien a qué se refiere. Yo creo que por más que él diga que un disco documental, no es un disco documental. Sí, o ¿qué documenta, no? Sería la pregunta capaz. O claro, ¿de qué da cuenta? Si es de su vida, todos los discos son documentales de la vida de un artista, podrían ser posibles de eso. Entonces, y tampoco creo que documental sea el contrapunto de conceptual. Porque una cosa puede es una ser cosa conceptual y documental. Y otra cosa es otra cosa. Son dos categorías como diferentes. Sí, o también un punto que no es conceptual, ¿no? También es como que uno... Sí. Siempre hay algo que atraviesa. Totalmente. Qué sé yo, no sé. Bueno. Sí, totalmente. Pero, ponele, si no le queremos decir conceptual, es un disco que se puede inferir que cuenta una historia. Sí. Se puede... Uno se puede, escuchándolo de inicio a fin, meterse en un proceso. Hay un cambio. Hay algo intencional. Sí. O sea, hay un orden de canciones, hay como una progresión de... el primer tema, nuestro uh-huh. Que funciona como que te va metiendo en clima, ¿viste? Con ese piano y lo que él va diciendo, que es como una epifanía, que yo siento que es la epifanía que él tuvo en la ciudad, en ese caos. Estoy inventándomelo, como analizándolo. Sí, claro, estamos interpretando el disco. Total. Sí. Como de, che, pará. Siempre pensamos que era el que es como, ¿no? Los adultos, estos hijos de puta, los viejos que tienen el poder que yo, y es como, bueno, ahora somos tipo de 30 años, tenemos una plataforma medianamente, o sea, que uno tuvo experiencias y demás, que puede decir cosas, tiene un grupo de gente de trabajo con la que le ayuda a poder decir cosas, y me parece que es como esa ficha que decir como, bueno, ahora tengo que ser yo el que diga algo que represente a otros. Claro, como tomar la posta, ¿no? Tomar un poco la posta. De alguna manera. Y... sobre todo en el folclore, que
a ver, no hay repertorio más nuevo del folclore, sí, pero pareciera, viste, que hay como una limitación en el repertorio y la tradición. Es que la tradición, ya lo dice, es sí, muy conservadora. Sí, total. A mí me pasa que cuando voy a peñas o a cuestiones así, cuando vuelvo a La Pampa, conozco todos los temas de folclore. O sea, hay bandas igual muy buenas, porque hay bandas que hacen temas propios y demás, que no, obviamente. Pero es muy común que conozcas todos los temas y que el repertorio sí, música popular sea, bueno, reinterpretado, que está bien. No sé, no es el único género en el que pasa. No, pasa en todos los el rock, populares, en la cumbia. Todos los géneros populares pasa eso. En el folclore capaz es más claro porque está más asociado a la tradición y a otro tipo de música y hasta de movimiento cultural. Sí. Y además este enraiciamiento con el folclore creo que lo lleva a ser un disco más melódico y cancionero. Eso es como sí, recontra claro. Hay como casi que ni rapea, te diría, Carrie. No. O sea, si bien venía yéndose de eso él en su carrera, acá está claro. Sí, eso está claro. Creo que la nota de Facundo Arroyo en Rolling Stone cuenta que como que era una... Como que no me dejen rapear, le había dicho Carrie a los productores, y en algún momentito rapea porque no encuentra otra forma de expresión más que esa, como para decir claro, como la intención o la potencia, pero como que se limitó. Y está bueno, sí, o sea, suena diferente. Lo mejor me parece, además, para este tipo de propuestas, o al menos de exponerse límites, ¿viste? Total. Creo que por ahí despliega otra riqueza artística. Total. Y lo que es muy claro también es que aparecen muchos géneros dentro del folclore, ¿no? O sea, sí, o distintos tipos de canción dentro del folclore. Sí. Chacarera, tonada, vidala, hasta samba, o carnavalito, digo, aparecen sí, como sí. De todo ese mapa musical, no sé, que hizo Leda Valladares en algún momento, como que aparece bastante, no digo todo, pero aparecen cosas. Sí, hay como un popurrí, una picadita de folclore, ¿no? Sí, y además utilizado me parece más como paleta. Sí. Esto me lo dijo Amadeo. Esto, Amadeo Gandolfo. Amadeo Gandolfo me lo dijo esto lo de la paleta. Le quiero citar bien. Pero lo usa más como paleta que como una excusa en sí, o como voy a hacer folclore. Como que el folclore es una paleta y me parece que va bien por ahí. Y a la vez, bueno, es un disco que tiene, lo que vos decías, mucha narración y que va a partir de la música, ¿no? Sí. La narración. Sí. Te va llevando a través de esos distintos géneros por una historia o por una suerte de proceso. Sí, o te deja como en algún ambiente, ¿viste? Por momentos. Sí. O bueno, tiene un interludio. Yo creo que este inicio, el interludio de Polo Martínez y algún momento más del disco, por ahí sobre el final después vamos a hablar de Supay, de ese tema que fue el corte adelante, creo que tiene mucho también de la esencia. Uno de los temas con peso, sí. Uno de los temas con peso del disco. Tiene algo como de meterte en un clima... O introducirte en un clima, o meterte en un loop medio denso del demonio, o hacerte escapar, ¿viste? Como algo medio cinematográfico, que creo que lo comparte con otros discos de Bohemian Grove, como por ejemplo con Por Cesárea. Sí, o sea, como que hay algo cinematográfico desde lo sonoro, ¿no? Como desde lo musical, que me parece que está espectacular. Lo combina muy bien, lo cancionero con lo climático. Hay además como una transición muy clara de Río de la Plata hasta acá. Sí. Y que está en eso que vos decías que aparecía en la portada, y que aparece al menos en los 3 primeros temas del disco, sobre todo en formato vertical, ¿no? Claro. Que es como también otro de los temas, digo, con peso, me parece, o que tienen como un concepto que me parece que define un poco al disco. Eso, la idea de acercarse al mundo real, ¿no? De irse de la vida urbana moderna para tocar el suelo, salirse de la soledad programada de la ciudad. Qué sé yo. Y también a la vez cuando parece que toca esa cosa súper seria y solemne, ¿no? Con ese tema, empiezan los temas en los que sale de la solemnidad. Sí. Algo que quizás en un disco similar como fue el de Milo J, o con una búsqueda similar, él no puede escapar de la solemnidad, ¿viste? En ese disco. Y es algo que no nos gustó. En este caso creo que nos gustó eso. Lo escuché a Carrie decir también que como que él no quería que fuera un disco solemne. La verdad que el folclore argentino, si bien tiene una cuota de solemnidad, sobre todo por algunas cadencias en específico, de algunos géneros, la épica de la chacarera, no sé, ese ritmo más triste, si querés, de la samba. Sí. Pero también es una danza el folclore, ¿no?
Sí, y tiene la picaresca también de la música popular, porque por ahí uno yo creo que, al menos lo voy a hablar por mí, desde el desconocimiento, de por ahí no estar tan cerca y tan curtido con el folclore, uno lo tiene medio como en el museo, ¿no? Como uno que decís como, no, el folclore, la gran música de nuestra tierra y de las pampas y qué sé yo. Y eso tiene que ser como algo que tiene que decir verdades y tiene que ser sagrado y demás. Pero si te adentras en un montón de canciones o de compositores de folclore, la picaresca, la gracia, el doble sentido, siempre estuvo ahí y siempre, en la música popular, siempre va a estar. Ya sea la cumbia, el tango, el folclore, el reggaetón, o sea... En este caso aparecen dos temas muy específicos. Que justo están juntitos. Justo están juntitos, que son Monumento, que es una tonada, que según contó Carrie la compuso Coco Orozco, la armonía, y les dijo, che, les hice una tonada, y Carrie dijo, las vamos a hacer mierda. Y vamos a hablar de un culo. Y vamos a hacer una canción sobre un culo, que es un temazo. Es un temazo y además se tiene como esa cosa más que hay está en muchas canciones de Carrie y de otros discos que... Él hace buenas canciones de nostalgia, ¿viste? Sí. Y medio de corazón roto y tristeza. Sí. Y en este caso, bueno, está atado un culo, pero va. Y si hay algo que le gustan a Carrito son los culos. Sí, a mí también. Bien. Así que suscribimos. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustan los culos, suscríbete a nuestro canal. Y al de Bro Carrie. Y bueno, y el otro tema que también va por esta cosa más de comedia es Miguelito. Miguelito. Va, de comedia, de ser más como una sátira, si se quiere. Exacto. Eso, es como si fuera un típico puntero político, parece, ¿no? Claro, y como esta cuestión del personaje de pueblo, que era medio el boludo de la escuela y que de repente pegó 2, 3 laburos, 4, qué sé yo, de director de IPF. ¿Viste? Claro. Que sucede, pasa mucho. ¿Cuántos habrá? Y es como cuánto habrá, y decís, qué hijo de... Todos piensan, mira el boludo. Se afanó, ¿viste? Hizo negocio con Dios y María Santísima, le robó a toda la provincia y es como... Lo escuché a Carrie en Jerga Sudaca, que fue a tocar este tema y le cambió el final. Creo que se lo cambió. Y dice como que más que un hijo del país es un hijo de puta. Una cosa así dice. Y me pareció que cerraba muy bien el concepto y lo mejoraba, ¿no? Sí. De alguna manera. Y tiene un punto que es como, él habla de un personaje del pueblo, no dice que todos los argentinos somos así. Uh-huh. Que es muy diferente la representación... No sé, por ejemplo, con las películas que hacen Connie y Duprat, que como todos los argentinos somos garca, boludos, medio boludos, garcas brutos. Y brutos. Salvo los porteños. Sí, o salvo ellos. Que son garcas, pero no brutos, según Connie Duprat. Sí, pero los porteños ricos que no les gusta el fútbol, que no tienen ninguna pasión popular. Que toman café. Y que toman... o sea, 3 personas. Y lo dejamos ahí porque si no le voy a pegar mucho. Pero tiene algo como, este es uno de los personajes de nuestro pueblo. Sí. No somos todos así. Totalmente. Es como mirar que es un garca y un hijo de puta, todos miramos y todos ahora van a saber todos que este es un garca y un hijo de puta, pero es lo que... Como hay otra construcción del garca o del chanta, ¿viste? También me parece como chapó, hermoso. Bueno, me quedo un poco también con eso que vos hablás del primer tema nuestro y la epifanía, ¿no? Eso del cambio, la transformación, que es como uno de los ejes del disco. Y que hay algo de explicar cómo es esa epifanía y esas ganas de hacerse cargo para crear el mundo mejor, ese que mencionabas, que está en un sample. Sí. Que está ahí está medio escondidito. Está escondido. Ahí. ¿Lo escuchamos? Al principio del disco. Escuchémoslo y vamos a escuchar también qué nos dijo Carrito sobre ese sample. ¿Te parece? Facundo Cabral es un poeta que después de hecho se despega un poco de esta cosa más milonguera o folclórica, más de grande, pero una facilidad con las palabras que ya no existe, como... Y ni siquiera escuchando su música, como escuchando sus entrevistas es como... increíble. De hecho, en el primer tema del disco suena una frase de Facundo Cabral toda distorsionada, que casi ni se entiende, pero que dice... Si yo te hablo todo el tiempo de lo que odio, vos no me vas a conocer a mí, vas a conocer a mi enemigo. Y es un poco como lo que me inspiró a este disco, a Hijo del País, a
enfocarlo más en lo que me hace feliz y no tanto en lo que me da rabia. No esperaba Facundo Cabral, la verdad, en este disco. Bien. De hecho, después de varias escuchas lo encontré, el sample, y me pareció piola y me parece que le da una vuelta de rosca más, pues, ¿no? Recién hablamos de Miguelito, que habla de un chabón que dice, che, es un garca. Pero bueno, también es como una suerte de foto, retrato, ¿no? De cosas que pasan. Total. Y de una forma de ser también, ¿no? Sí. Que creo que está dentro del paquete de ser argentino y de la identidad argentina, ¿eh? Sí. O sea, creo que está dentro del paquete ese tipo de personas, ese estereotipo, como hay tantos otros, pero lo está. O sea, sí, y además que cuando el que se ve beneficiado sos vos, ¿cómo es? Claro, exacto. ¿No? Te ponen en esa, qué sé yo. Que creo que el disco va un poco por ese lado. Sí. Después, otro de los tópicos que aparecen en el disco y son como muy claros es esa búsqueda que mencionamos antes del interior, búsqueda interior, ¿no? Búsqueda dentro propia de sí mismo. Y ahí aparece como una posición de ciudad versus campo, me parece, de la forma de verle la vida. Sí. Digo, campo, llámese naturaleza o no estar en una ciudad, ¿no? Exacto, o alejarse un poco de la multitud, de la muchedumbre. Sí, porque de hecho, para hacer un disco que remite tanto al folclore, no aparece la naturaleza. No, es verdad. No es que hay una descripción de un paisaje, ¿no? Que es algo más... Es un tópico del folclore. Sí. Total. Y que en este caso no es algo que está como recontra presente. En Renacimiento habla de otro bar que cierra en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y ahí aparece el escape. Ahí aparece el escape y aparece como esa cosa de esta Buenos Aires no es la misma, esta ciudad, esta que era mi ciudad ya tiene otros rasgos y va cambiando, obviamente, porque todos vamos cambiando y va pasando el tiempo, entonces la ciudad que de nuestra adolescencia por ahí ya no es. Claro. Y creo que también en ese otro bar que cerró en Buenos Aires y que lo dicen creo que es el segundo tema, Renacimiento, o el tercero, al principio del disco, ahí te genera un lazo de identificación al toque, me parece, con nuestra generación, o como encontrarse como, bueno, esta ciudad un poco que me empieza a parecer extraña a algún punto, o que no es lo que está dentro de mi imaginario de lo que era Buenos Aires. Sí, que pasa también de ser la ciudad a la forma de vida, ¿no? Total. Al mundo digital, se cruza todo ahí, me parece, y eso está bueno. Y en ese viaje, ¿no? Y ya yendo casi a la mitad del disco, te diría que hay como una... a mí me gusta, ¿viste? El lado A y el lado B. Sí, yo soy de... esa es mi matriz de análisis para muchos discos. Pero pasa. Pero en este caso para mí pasa. En ese viaje se cruza con el diablo. Ese es como lo que está como muy claro, que es en uno de los temas también pesados del tema, que es Supay. Sí, en una primera escucha, ese tema salta. Sí. Y además, teniendo en cuenta otras cosas que no son solamente la obra, sino como la promoción a la obra, fue el primer corte. Y fue como una presentación también de esto va a ser el disco. Así va a sonar. Hay algo en ese tema que, bueno, es un tema en el que participan, están como artistas invitados, los santiagueños. Trogo y Feraud, que ellos tienen como una voz súper grave y suena un poquito a Milo J también, ¿viste? Esa búsqueda, me parece. Un poco más trash. A mí me parece un poco inspirada también en eso. Y es como que te mete en ese universo más oscuro del folclore. Y me parece que está buenísimo que traigan la figura del Supay, porque el Supay sería como, para decirlo rápido, el demonio para o el diablo para muchos de los pueblos del sur de América, sobre todo porque con la invasión de los españoles, digamos, se hace un sincretismo finalmente, y la colonización, un sincretismo entre el diablo cristiano, claro, y el diablo que sería el Supay para todos estos pueblos, y que tiene como un... sobre todo de Santiago del Estero, para el sur, tiene una figura más de... Es un gaucho que va de negro, que seduce a la gente para, a partir de su necesidad de llevarlos como a una especie de lado oscuro. Está relacionado a las brujas y a la yunta de brujas, que sería la Salamanca, meterse en una cueva en el monte y hacer algo un poco más ritual, encontrarse con eso. Y a la vez también... El Supay aparece en la mitología inca, digamos, que es el del reino del inframundo, está asociado a la muerte y a los demonios, pero a la vez es como algo más dual, no es que es malo siempre. De hecho, aparecen en muchas
en muchos telares y cosas así, el Supay. Y está relacionado también a los dioses que se enojan también, ¿no? Claro. Y que bueno, y ser una deidad implica también enojarme y hacer el mal. O también está asociado a ciertos recursos que quizás no son los que se los toman como los más luminosos siempre, claro, ¿no? Total. O no sé, el sexo, el erotismo, la seducción, ¿no? Sí. Es como el acceso a otro tipo de saber también. Claro. Como que el Supay aparece relacionado a eso. Si les copa saber un poco más sobre esto, busquen el libro Seres Sobrenaturales de la Cultura Popular Argentina de Adolfo Colombres, que hay como una puntita de data para meterse en eso. Y me gusta mucho que en el disco aparezca que, el tipo vino del monte de tanto zapatear, no encuentra su destino y decide entregarse al Supay, digamos, ¿no? Total. Y es como medio un plot twist, ¿no? Porque uno dice, bueno, che, me voy de la ciudad a tomarme unos mates, no sé qué, y al final me voy a encontrarme con mi propio diablo. Sí, ¿no? total. Eso me gustó mucho. Es que ese tema termina en un mantra, una cosa de voces distorsionadas y hablando, que repiten algo así como que el mundo no es de los buenos. El mundo no es de los buenos. O algo por ahí, ¿viste? Como... ok. Hay... Sí, porque hay además también. viste que además está claro que el mundo no es de los buenos. No sé qué me sorprende de escucharlo, pero... Sí, y también ser malo, entre comillas, implica no ser tibio, ¿no? Sí. También, qué sé yo, se me cruzan como muchos pensamientos alrededor de eso. Como no ser boludo. O no ser boludo, es verdad. Como no te tomen de boludo. Sí. Me vete también como... Un poco el mundo, yo lo veo como el mundo no es de los buenos, es como 2 cachetazos a Vivate, vamos a hacer el mundo es nuestro, vamos. Sí. ¿Viste? Como también como una cosa medio así, en esa dirección. Y a la vez al estar uno encontrándose con uno mismo es más fácil encontrarse con su propio demonio o su propio Supay. Y decíamos que en este tema están también los santiagueños, Throwaway Feraud, y tuvimos la oportunidad de que Carrie nos contara ¿de dónde los sacaste? ¿Cómo los conocí? ¿Cómo los conociste? Porque yo no tenía la más puta idea de quiénes eran y la verdad que me puse a buscar su música, está muy buena. Bueno, sacan disco dentro de poco y escuchamos lo que decía Carrie al respecto de estos muchachitos. Los conocí por un amigo que se llama Masto, que ahora está trabajando en mi banda, de hecho, y él está como produciendo otro disco con Uli, con Feraud, y me dijo, che, escuché algo de lo que estaban haciendo de Hijo del País y conozco a estos pibes, están haciendo algo muy parecido, escuchátelo. Yo estaba en el backstage de un show del Malamía y me lo pasé así con el celu y lo escuché y fue como agarré, le pregunté la Instagram, lo seguía a los dos, el otro día les escribí y nos juntamos la otra semana, fue como... era la gente que estaba buscando para participar en mi disco. Pasaron 2 semanas y le dije de venir a mi disco, pasó un mes y ya estaban en el campo de composición laburando conmigo. Fue como una conexión así muy, muy intensa. Muy novios. Muy novios. Los quiero. Medio trío, claro, ¿no? Sí, ¿no? Un lindo trío de novios. Ese. Lindo. Y además, por lo que he visto, en varias notas están yendo todos juntos. Sí, me gusta. Trovio Feraud con guitarra y Carrie en modo trovador o medio ese artista que él como retrata en los primeros temas, ¿no? Sí, y medio cantor, ¿no? Como claro, él como que va asumiendo ese rol de... Que de hecho, bueno, mencionabas a Zetangana, que es el más Zetangana, y en un momento creo que hace una cita sin quererlo o queriendo, que dice algo como... sin cantar bien o desafinando, ahora estoy cantando. No sé, como algo medio así que en el disco El Madrileño también aparece, como y que después fue la gira sin afinar y sin cantar tour o algo así. Medio algo también así como que para ser cantador o para ser trovador no hace falta cantar tan bien. Sí, sino mandarte, poner el cuerpo. Y poder representar la canción de un pueblo, la canción de una generación y demás, ¿no? Como que tiene esa. Sí. Y banco que Carrie se haya animado a eso también, sin ser él como recontra cantante, digamos, ¿no? Pero, o no ser su mayor característica de su música. Tiene algo que es más difícil, me parece, que ser buen cantante, que es esto, como la búsqueda, el desafío de la representación de lo argentino, ¿viste? Como que hay algo. Súper ambicioso también si te lo pones a ver, porque un pibe de eso, de todavía, o de 30 años, que se meta en esa aventura de la identidad argentina a lo largo de la historia, más, es como algo que me decía, bueno, sí. es un lindo tema.
¿no? Hablábamos de Throwaway Feraud como una de las participaciones especiales del disco. También, bueno, aparece Coco Orozco, que ya hablamos de Monumento, de un poco de cómo surgió el tema, que además es uno de los productores del disco. Coco. Aparece Polo Martínez en el interludio, necochense, entiendo él, y que aparece cantando él, casi como cantante principal del interludio, que es como una chacarera hermosa, súper al palo, épica. Y que me gustó mucho y entiendo que va a estar dentro de la presentación en vivo. De los shows de Hijo del País. Que no conozco su música, pero a partir de esa canción me interesa mucho lo que tenga para... Me encanta su voz, además. Sí, increíble, zarpado. Sí. Así que bueno, hipervínculo ahí para Polo Ramírez. Martínez. Martínez, perdón. Porque yo le escribí Ramírez acá. Sí, bueno. En el machete y quedó. Sí. Se ve que mi neurona va a seguir siendo Ramírez. Bueno, Polo Martínez. Y... quería mencionar algo que dice Facu Arroyo en su nota en la Rolling Stone, que habla de un momento en la creación, en la génesis de Hijo del País, en la que empiezan a pensar quiénes serían los invitados, ¿no? Del disco. Y en un momento mencionan, por ejemplo, a Juan Aguirre, que dice de Carrito la propone para formato vertical. Sí. Estaría buenísimo. Sí. Que parece que la Madrid no le convencía. Yo estoy convencidísimo. A mí me gustaría saber las razones. Muy convencido. Sí, pero yo sé que las razones de Luis Lamadrid seguro que eran buenísimas también. Quisiera saber esas ¿Cuáles razones. eran esas razones? Que nos la mande por privado, Luis. Sí, o que suba una story y nos etiquete. Sí. Si quiere ahí. Sí, ¿no? Si nos quiere chusmear por privado también. Bueno, y que Juan Aguirre también, otro artista que tiene como una pata no sé si en el folclore, pero en su etapa solista, ha participado de un grupo de Churupaca, ¿no? que es un grupo que está enraizado con el folclore, pero en su etapa solista tiene un vínculo con la música de raíz, pero más por otro lado, no siguiendo la tradición del folclore, sino por otro lado, y hubiera estado buenísimo. Sí, con ese vozarrón cosa, que tiene Juan, además. Esa cuota autoral que también la tiene Brocarri, totalmente propia. Y además cruzar esos dos artistas, esos dos universos. Se van a cruzar, ¿no? Igual, se van a cruzar. Yo creo que en vivo algo va a pasar. Otros de los que aparecía acá como potenciales featuring eran Ricardo Mollo. Me hubiera encantado que sucediera. Sí. No sé en qué tema lo hubiera metido yo. Me parece un lugar común a mí. ¿Mollo? O sea, a mí en esa discusión, si yo hubiese estado en ese equipo de trabajo, hubiese dicho no. O sea, la mejor con Mollo, nos juntamos como un asado, es mi ídolo. Yo le hubiera metido en su pay o algo así. No, es muy... No, es el lugar común, boludo. Y después que rapea Carrito. Bueno, se hablaba también de Juan Quinteros, que ese para mí lo ha estado bien, ¿eh? De hecho, me hubiera gustado en Miguelito o en, ¿sabes en cuál? En este tema del final, que es como un balsecito. Sí. Que es como más romántico de corazón. Mi mejor intento. Mi mejor intento, temazo. Ay, me hubiera gustado Juan Quintero ahí, con esa ternura que tiene él. Y también, bueno, se mencionó Julieta Venegas, que yo vi en un show de Carrie, en una de las presentaciones de BAM. No tiene nada que ver con este disco. Julieta Venegas no tiene nada que ver con este disco. No sé, yo lo hubiera puesto. Pero porque vive en Buenos Aires, o porque vivía en Buenos Aires. Parece que Juli le gusta a Carrito y tocaron. ¿Cuál fue el tema que cantaron? Bueno, ese que está en BAM La Suite, que canta junto al Mala Mía. Y ella subió a cantar y estuvo muy bien. Yo le hubiera sumado. Para mí. Sí. Te puedo decir cuáles hubiese. O gente que yo hubiese puesto en el tapete. Sí. A Carrito. El Rally Barrio Nuevo. A mí el Rally. Barrio Nuevo. Me parece buenísimo. Pero es una conexión de... Me aburre un poquito. No, sí, pero es una conexión de... Bueno, por ahí el rally es un poco más viejo, pero de gente que ve el folclore ya desde otro lado. Ya es como otra movida. Claro. Completamente. O sea, como una movida folclórica muy diferente con la guitarra. Es cierto, no igual que el rally está más cerca en cuanto a que está muy metido en el mundo del folclore, ¿no? Sí, claro. Como un poco más moderno, pero está muy metido. A mí me hubiera gustado... Micaela Vita de Dura Tierra. Bueno. Pero yo porque soy un poco más hippie, ¿viste? Está bien. Y me gusta más esa. Y se suben en pata al escenario para conectar con la tierra. Puede ser, no sé si los Dura Tierra hacen eso, pero podía ser tranquilamente. Medio secta. Y tiene una voz espectacular de Mica de Dura Tierra. Y tengo a alguien más. ¿A quién? Cele Vera,
que es más del palo del chamamé, o sea, no es tan de folclore chacarera que yo, pero una piba que la rompe mal y es como súper famosa en todo, en una gran parte del país y que siento que macharían ahí como una forma loca. Bueno, ojo el chamamé con Carrito. Yo pensando en un featuring que no sería tan cantado, hubiera pensado en el Chango Espasiuk. Bueno. Para meter un acordeón ahí, ¿viste? Pero lo que pasa es que me pasa con Chango Espasiuk, que lo banco morir. Pero están todas, ¿no? Claro, vos pensás, bueno, a ver... Un es acordeón del litoral. Bueno, lo llama el Chango Espasiuk y sí, es un capo. Pero siempre el Chango Espasiuk. El Chango, sí, es un capo total. Pero bueno, es verdad lo que decís, es verdad. Quizás sería demasiado en ese punto. Bueno, si se les ocurrió algún otro featuring que les hubiera gustado en este disco, lo dejan en los comentarios de YouTube. Pasamos a algo que quiero incluir en este disco, que es samples que descubrimos. Ah, sí. O capaz no son samples. ¿Eso sabe cómo se llama en la jerga? Son referencias. ¿Sabe cómo se llama en la jerga hip hopera? Ah, que no curto para nada esa jerga. Es que son... que soy un viejo rockero meado. Que son un buchón de samples. Tipo samples snitch. Perdón, pero me sale así, boludo. Bueno, el primer ¿cómo es? Sample snitch. Claro, es como un buchón. El primero fue Carrito. Lo dijo él. Lo dijo él. Lo de Facundo no dijimos nada. Lo dijo recién. Además de una entrevista, ahí no hay publicación, ahí ya es más fácil de robar. Bueno, esta se la robé en realidad, si bien es obvio que es un sample cuando lo escuchás, pero se la robé a Genius, esta página web que te pone las letras de las canciones. Son unos grandes característicos de esto que te digo, del buchoneo de samples. Que en Leones, que es un tema del que no hablamos mucho, y que ahí es un tema que me recopó, y además para mí es como el tema... En mi interpretación, más político, ¿no? Bueno, es el tema que dice hijo del país. Sí, soy un hijo del país. Soy un hijo del país dice. y no sé qué. Soy un hijo del país y además es un tema en el que menciona... Me parece que cuando él habla de los leones, yo creo que le podemos dar una... ¿no? La palabra león en este contexto político remite a otra cosa, ¿no? Ay, no sé, Manuel, de qué estás hablando. Y el sample, curiosamente, dice nada me han hecho los leones, ¿no? Arranca, es un fragmento de una Vidala. No tengo tan claro si es Vidala porque no soy tan ducho en folclore, pero es una canción popular tucumana que se llama Ay Naranjal y casi seguro, quizás no lo sea, pero que el sample puede haber sido sacado de la grabación que hacen León Gieco junto a Leda Valladares en De Ushuaia a La Quiaca. Ah, mirá. Ese gran viaje que hizo León Gieco con Santa Olalla y otros artistas más. Bueno, es que hay algo de eso, boludo, ahora que pienso. ¿No? ¿De qué? De ese viaje, de ir a recorrer el país, de ir a encontrarse con músicos de todo el país. Es más ¿no? documental, digamos. Hay como una búsqueda para ese lado. ¿Y si hacemos el de ¿cómo era esto? De Ushuaia a La Quiaca. De La Quiaca a Ushuaia. De La Quiaca a Ushuaia. Con Carrito. Sí. Un año. Hay que buscar Chevaliers, si está escuchando ahí. Puede ser Chevaliers. Aerolíneas Argentinas. Jet Smart. Alguna cerveza. La JP Morgan, si quiere poner unos $. Claro. También. No bueno, está mal. DMs abiertos para todo eso, pero bueno, ese es uno de los samples que aparece justamente en este tema Leones, que es también otro de los temas como fuertes o rítmicamente fuertes, ¿no? Y sobre todo me parece que está bueno para pensarlo. Si lo pensamos en ese tono documental, acá aparece el documento y sobre todo remite a una gran documentalista de la música nacional y sobre todo el folclore, que es Leda Valladares. Invito a buscarla y a revisitar toda su obra, ¿no? Porque lo más lindo de este tema es que lo cantan chicos. Que no hay nada más popular que una canción que la canten unos pibitos. Y no sé si es un sample. El otro que voy a mencionar. No sé si es un sample, pero yo apenas lo escuché. Estamos hablando de la canción Renacimiento. Sí. Que en un momento hay un corte y pasa como a... Entra como un charango, creo. Y entran como medio una chacarera ahí al palo. Y queda como solo un toque el charango. Yo pensé en Credo, de la Misa Criolla. Ajá. Mercedes Sosa, Ariel Ramírez. Que yo lo había escuchado hace relativamente poco en... El Eternauta. ¿Viste la serie El Eternauta? Sí, claro. La famosa escena donde prenden fuego la iglesia, que está musicalizada con ese tema. Y aparece... Para mí es un rajidito. O capaz fue una inspiración. O bueno, qué sé yo. Un así es el género, ¿no? Sí, También. Sí. Pero yo sentí esa. Mirá, así que, Carrito, bien. Si lo viste, decime. Bien. ¿Es un sample o está todo en mi mente? Está todo en nuestra mente. Está todo en mi mente. No hay a buchonear ningún sample de nada. No, la dejamos ahí, ¿no? Bueno, y... Che, qué discazo, boludo. Discazo.
Discaso, hijo del país. Todo esto hemos hablado. Y además tiene el HDP. Me encanta. Es lindo. Pues para nosotros, argentinos, HDP, hijo de puta. Yo creo que realmente el disco empieza ahí. Yo creo que realmente el disco empieza ahí. Es que sí. Realmente. Cuando ves que todo ahí. como va encastrando, ¿viste? Todo encaja, hay un chiste, hay una referencia, nos ponemos serios, creamos algo nuevo. Porque también, cuando hablaba del folclore del museo y del folclore como algo así como que hablamos también solemne y qué sé yo, al hacer esto también invita. Totalmente. A otros. Invita a hacer el viaje que hizo Carrie, me parece. Sí, que yo creo que algo que se nota mucho en el disco es que, y sobre todo en esto de que él dice que es documental y que documenta también su viaje a través de esto. Sí, su transformación. Su transformación es que, que es muy sincero en eso. Sí. Él no es un experto en folclore, ni busca traer el folclore para ser superior, sino que es parte de su viaje. Y me parece que en ese viaje hay cosas muy ricas como la que fuimos mencionando a través del disco y que invitan a vincularse a la música de nuestro país y a nuestra cultura. Sí. Y eso me parece que está buenísimo. Sí, que pasa además, en el disco. Lo que tiene el folclore, que también eso me motiva a conocer más, que las variaciones entre las provincias. ¿Viste? Como decir, no sé, la huella pampeana, la tonada mendocina, sí. La chacarera santiagueña, no sé, dónde sí, por ahí. Y que en un momento empezás a buscar diferencias en algún género que te parezca parecido. Y las hay. Son para finas, son finas, pero solo las entendés entendiéndolas. Total. ¿No? La copla cartageña, no sé, pero como tenés un montón de cosas que están buenísimas. Y hay un montón de artistas encima que hicieron obra, hicieron cosas, hay para escuchar, para estudiar, para aburrirte, para todo. Sí, creo que te invita también a leer los libros que mencionamos que leyó Carrie, meterse en todos esos artistas, que también tiene que ver con otros artistas de otro palo. No sé, me acuerdo cuando fuimos a la escucha de Carrie que él puso como muchas imágenes que remitían a su proceso artístico y aparecía la imagen de Ricardo Iorio, por ejemplo, que es un metalero, pero que también él tuvo una búsqueda a través del folclore y la conexión con nuestra tierra por otro lado también. Y del campo, ¿no? Sí, claro. Y de vivir en el campo. Que creo que hermana de alguna manera. Recordemos que nuestro país es todo campo, salvo unos pequeños lugares donde vivimos un montón de gente, pero que es todo campo. O sea, es un país extenso, y lo que vos decías, volviendo al principio, de esa mirada del otro, como este país es enorme y extenso, es todo campo. Sí. Entonces, como esa presencia territorial, Además, me animo a hacer todo este análisis siendo porteño porque tengo un pampeano al lado, ¿no? Digamos. Y yo ser un pampeano... mi porteño washing. Digamos. Claro, y yo ser un pampeano que vive hace como 15 años en Buenos Aires... Es como que siento que, no sé, un poco... Y no sabiendo nada de folclore encima. Es mi interior del país washing. Anita muy porteño, y un par de amigos pampeanos, se van a poner tristes porque no conozco nada de folclore. Pero siempre es como el folclore te esperará, te espera. Como el tango. Como el tango. El folclore te espera. En algún momento... Y USM también. USM también te espera. Estamos en la 7ª temporada, así que... Casi 150 episodios. 150 episodios. Qué gana de romper las pelotas, ¿no? De hablar de música. 150. Bueno, si les gustó el podcast, denle like, suscríbanse al canal de YouTube o en la plataforma que estén escuchando. Acaricien al algoritmo de la manera que sea, que nos motiva y nos ayuda a seguir haciendo el podcast. Y síganos en @rocktails.tv en Instagram, @rocktails en Twitter. Y si llegaron hasta acá, este beso es para ustedes. Chao.